Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y estar compartiendo este momento con ustedes. Mi nombre es Candelaria Domina, formo parte del departamento médico del laboratorio Beringer en el área de líticos y vamos a compartir esta sesión con Leandro Tumino y Jimena Vidar. Eh, Desde ya que toda pregunta o consulta que tengan las pueden ir sumando en el chat y al finalizar la disertación vamos a avanzar con las preguntas. Eh, bueno, esta sesión va a estar grabada, también quería comentarles eso. Y por el chat voy a estar compartiendo la grabación del seminario anterior para quienes están interesados en bajar el video y tener la información. Bueno, Leandro Tumino es el coordinador de la unidad de ACV del Hospital San Martín de la Plata y el coordinador de la red de ACV de la provincia de Buenos Aires. Y Jimena Aidar es licenciada en enfermería con especialización en cuidados críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y el tema que nos convoca hoy es el rol de enfermería en el manejo del ACV agudo. Así que hoy específicamente vamos a hablar de trombolisis, si no me equivoco, Jimé, es así, ¿no es cierto? Es así, Eh, buenos días. Así que bueno, les dejo el paso y agradezco a todos por su conexión esta tarde. Muy Muy bien, bien, bueno, bueno, buenas buenas tardes. tardes. Gracias Gracias por conectarse en esta segunda sesión de estos webinars. La idea de hoy es poder continuar un poquito lo que venimos trabajando o lo que trabajamos en la sesión anterior, que estaba relacionado con el manejo del ACB. Para aquellos que no pudieron conectarse el martes anterior, Leandro estuvo presentando la red de ACB que se está trabajando para la provincia de Buenos Aires y también estuvimos viendo a nivel general cuál era nuestro rol como enfermeros dentro de la atención del paciente con un evento cerebrovascular. Entonces la idea es que hoy podamos profundizar sobre el tratamiento, ¿bien? Que algo rozamos de este tema en el encuentro anterior, pero hoy la idea es que podamos ver con profundidad cuáles son las terapias de reperfusión que existen en el ACV isquémico y también ver cuál es nuestro rol como enfermeros cuando el paciente es candidato a tratamiento. Entonces, me parece importante iniciar con algo general. Perdón, ¿puede ser que no se esté grabando la sesión, Cande? Ay, sí, tenés razón, Jimé. Ahora pongo para grabar. Listo, Disculpen. ahí está, no hay problema. A veces uno se olvida. Ahí Gracias está, por el ahora aviso. sí. No, por favor. Muy bien, entonces vamos a repasar un poquito muy brevemente lo que estuvimos viendo el martes anterior. Entonces, lo que habíamos quedado era que el evento cerebrovascular es cuando el riego sanguíneo cerebral se interrumpe de manera brusca. Bien, el flujo sanguíneo cerebral se interrumpe de manera brusca. Esto puede ser por un evento isquémico, cuando hay una oclusión por un trombo o por un émbolo, y hemorrágico es cuando directamente la arteria se rompe. ¿Estamos? Hay una situación que era el ataque isquémico transitorio, que es cuando el flujo sanguíneo cerebral se interrumpe o se daña de manera brusca, pero por un breve tiempo. Y la persona tiene síntomas que desaparecen en una hora y que a las 24 horas ya directamente no presenta síntomas. ¿Bien? Entonces, vuelvo a este concepto que es súper importante porque es interesante entender que cuando hablamos de tratamiento, nosotros vamos a poder tratar el tejido que está en penumbra isquémica, es decir, ese tejido que está hipoperfundido. El tejido que se murió no lo vamos a poder recuperar. Lo que vamos a recuperar es el tejido que está en penumbra isquémica, ese tejido que está hipoperfundido, que apenas el riego sanguíneo cerebral es suficiente para poder mantener esas células vivas y que necesito
brindarle a la persona un tratamiento de manera rápida. Bien, entonces si yo actúo de manera rápida, voy a poder salvar ese tejido cerebral. Bien, entonces la idea es que podamos ver cuándo o cuáles son las condiciones para decir que un paciente es candidato a un tratamiento fibrinolítico como es el que vamos a ver hoy en primera instancia. Entonces, esta es la ruta de nuestro paciente. Bien, el martes anterior estuvimos viendo la fase prehospitalaria y sus objetivos, la fase hiperaguda y sus objetivos, la fase aguda y la fase posaguda. Entonces, el tratamiento del ACV isquémico siempre va a ser en el intrahospitalario. Bien, porque yo voy a confirmar el diagnóstico, como habíamos visto en el encuentro anterior, en el hospital con la clínica más un diagnóstico por imágenes. ¿Sí? Entonces necesito sí o sí tratar al paciente en el hospital. Desde el prehospitalario no se puede tratar una CB. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito? En primer lugar, entonces, voy a diagnosticar al paciente, se va a descartar las hemorragias, voy a evaluar la gravedad y voy a identificar si el paciente es candidato si tiene alguna contraindicación para recibir alguno de los tratamientos. Bien, por ejemplo, una contraindicación podría ser que esté fuera, que haya pasado mucho tiempo del inicio de los síntomas. Bien, entonces, dentro de los tratamientos existen dos tratamientos. Bien, uno es el tratamiento fibrinolítico, ¿sí? Que es con el RTPA o con el Tenecteplasa, que ahora les voy a contar un poquito más de este fármaco que está disponible en Argentina desde diciembre del año pasado, y la trombectomía mecánica, que es una intervención que se realiza a través de hemodinámica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en el ACV? Restablecer el flujo sanguíneo de manera rápida y segura, con la intención de poder recuperar o preservar ese tejido cerebral que estaba en penumbra isquémica antes de que ocurra un daño irreversible. ¿Bien? Entonces, con respecto al tratamiento fibrinolítico, la indicación es poder administrarlo antes de las 4.5 horas del inicio de los síntomas, ¿sí? No desde que el paciente llegó al hospital, sino desde que iniciaron los síntomas. Y el segundo punto es que cuanto yo antes lo administre, mejor resultado clínico va a tener esa persona. Con respecto al otro tratamiento disponible, que es la trombectomía mecánica, esta trombectomía mecánica o este procedimiento no suele estar disponible en todos los centros y además este procedimiento tiene indicaciones bastante específicas porque la persona tiene que cumplir con ciertos criterios, como por ejemplo tener una oclusión de una arteria de gran calibre. Bien, ustedes piensen que le van a hacer una punción por hemodinamia y tienen que llegar hasta la arteria para poder sacar ese trombo que está ocluyendo ese vaso. Entonces, es muy interesante o muy importante tener hemodinamia, esta hemodinamia 24 horas, que esté el equipo, que el paciente cumpla con este criterio y demás. Bien, entonces el tratamiento que suele estar más disponible, principalmente en la provincia de Buenos Aires, es el tratamiento fibrinolítico. Bien, cualquier duda, recuerden que hay un chat donde pueden ir haciendo las preguntas y ahí está Cande y el resto del equipo que se las puede ir respondiendo y respondemos a algunas después cuando termine la sesión, no hay problema. Entonces, recién les venía insistiendo de que hay tiempos, ¿sí? Estos tiempos se llaman ventanas terapéuticas. ¿Qué significa esto? Que el tratamiento está disponible hasta un cierto tiempo. Entonces, puedo administrar tratamiento fibrinolítico, es decir, tratamiento farmacológico, hasta las 4.5 horas del inicio de los síntomas. Y la trombectomía mecánica se puede realizar hasta las 24 horas del inicio de los síntomas. Bien, pero es importante entender, uno, o no olvidarse del tejido que está en penumbra isquémica y que cuanto más tiempo pasa, más riesgo de isquemia tengo, y eso que se murió no lo voy a poder recuperar. Y a la vez, a medida que va aumentando el tiempo, aumentan los criterios de exclusión, es decir, los criterios para que la persona no reciba esos tratamientos. Bien, entonces,
Si llega una persona que se encuentra en ventana terapéutica para recibir tratamiento fibrinolítico, es decir, que llega a la guardia a las 2 horas de haber iniciado los síntomas, ¿voy a dejarlo en la sala de espera porque supongo que me sobran 2 horas y media más para poder atenderlo? No. Si bien el paciente, lo bueno es que vino antes, lo trato rápido, igualmente, ¿bien? Porque siempre es importante concentrarse en la penumbra isquémica, ¿bien? Tenemos que salvar ese tejido cerebral y por eso tenemos que actuar con velocidad. Entonces, algo importante del tiempo de inicio de los síntomas es que a veces la persona está sola y se desconoce el tiempo de inicio de los síntomas, porque la persona vive sola o estaba sola en ese momento, entonces se va a considerar el inicio o la hora cero la última vez que el paciente fue visto sin déficit neurológico. ¿Bien? Entonces el tiempo se empieza a contabilizar desde el inicio de los síntomas, si es presenciado por otra persona que lo puede constatar, o si no se conoce, desde la última vez que el paciente fue visto sin déficit neurológico. Y para esto traigo algo que les había comentado en la sesión anterior, es importante determinar una hora. Entonces, si alguno de ustedes está en el equipo del prehospitalario y va al domicilio de una persona en código ACB, es más fácil para el equipo del intrahospitalario que el equipo del prehospitalario, digo, los síntomas arrancaron a las 6 de la tarde. Entonces, en ese horario es más fácil para el resto del equipo ir calculando las ventanas terapéuticas. ¿Bien? Bien, vamos a meternos de lleno en lo que es el tratamiento trombolítico. ¿Sí? Vamos a empezar a ver esto que les venía diciendo. Entonces, yo tengo hasta las 4,5 horas del inicio de los síntomas para poder realizar trombólisis endovenosa y trombólisis y trombectomía mecánica. ¿Bien? Y otro punto es, si la persona llega después de las 4,5 horas del inicio de los síntomas, solamente me va a quedar disponible el tratamiento endovascular, que es la trombectomía mecánica. ¿Bien? Pero sí me parece importante que sepan que estos tratamientos se pueden combinar. Entonces, trombolizo al paciente, es decir, le realizo la trombólisis endovenosa con la intención de destruir esa fibrina, y luego que termina la infusión del tratamiento trombolítico, se va a hemodinamia a hacerse la trombectomía mecánica con la intención de retirar por completo el trombo. ¿Bien? Esa es como la situación de una resolución más completa. Pero la realidad es que en muchas instituciones la única posibilidad o disponibilidad de tratamiento es la trombólisis farmacológica. ¿Bien? Entonces, este tratamiento está completamente contraindicado para eventos hemorrágicos. O sea, si hay sangre, el algoritmo es completamente diferente. Hay una situación que es qué sucede con aquellos pacientes que se desconoce el tiempo de inicio de los síntomas. Bien, entonces, esta es una recomendación off-label, es decir, que está fuera del prospecto, pero la realidad es que entre el 14 y el 27% de los ACV se presentan con inicio incierto, es decir, que estos síntomas se detectan cuando el paciente se despierta. Entonces, estos pacientes terminan siendo excluidos de la trombólisis endovenosa por desconocer el tiempo de inicio de los síntomas. Y solo algunos, aquellos que cumplan con estos criterios de inclusión y además el centro tenga la disponibilidad, van a ser candidatos a trombectomía mecánica. ¿Bien? Además, ese centro debería tener resonancia magnética, otra limitación más, ¿sí? Porque no todos los centros suelen tener resonador. Entonces, algo de esto habíamos hablado en el encuentro anterior. Yo les había contado que había una forma de ver si la isquemia era reciente a través de la resonancia, ¿sí? Entonces, la resonancia con esas ventanas a mí me permite ver si esa isquemia es nueva o no. Bien, obviamente que esto el equipo de neuroimágenes tiene que tener una expertise,
para poder tomar esa decisión de trombolizar a un paciente viendo una resonancia. Pero sí me parece importante rescatar que en este punto es una recomendación que está fuera del prospecto, ya que ustedes en el prospecto van a ver que el tiempo para poder realizar la trombólisis endovenosa es hasta las 4,5 horas del inicio de los síntomas. ¿Bien? Esto fue algo que se fue estudiando, vamos a ver algunos artículos de investigación más adelante. Eh, entonces, lo más importante es contarles un poquito que hay evidencia científica que va avalando todo esto que yo les estoy comunicando y el trabajo también de la red está basado en las recomendaciones que nos dan las guías, ¿no? Entonces, repasemos un poco esta hora de oro, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el paciente necesita recibir el tratamiento a la hora, ¿sí? O a los 60 minutos de haber ingresado al hospital. Bien, es decir, que el paciente en código ACB, antes de los 10 minutos va a estar evaluado, va a tener el ABCD. Antes de los 15 minutos va a estar evaluado por el equipo de ACB y por el laboratorio. Antes de los 25 minutos va a tener realizada la neuroimagen. Antes de los 45 minutos tienen que estar interpretados esos resultados y evaluar si el paciente es candidato a tratamiento. Y antes de los 60 minutos debería iniciar la trombólisis con el RTPA. ¿Bien? RTPA o TNK. Estos son los tiempos que se recomiendan. ¿Bien? Obvio que para poder llegar a estos tiempos es necesario contar con protocolos y que el equipo esté entrenado. Entonces, en primer lugar, el tratamiento trombolítico tiene su objetivo, que es la recuperación rápida de la perfusión cerebral. Está indicado para ácido isquémico hasta las 4,5 horas del inicio de los síntomas y es importante que se evalúen los criterios de inclusión y de exclusión. Bien, estos criterios de exclusión y de exclusión están relacionados a cuestiones de la hemorragia, ¿sí? O sea, son situaciones donde el paciente puede sangrar, como por ejemplo que tenga hemorragia en la tomografía, que tenga alguna historia previa de hemorragia intracerebral o que haya tenido un trauma cefalocraniano moderado o grave en los últimos 3 meses o una cirugía reciente. Entonces, estas contraindicaciones para recibir el tratamiento están relacionados con aumentar el riesgo de que el paciente sangre. ¿Bien? Entonces, acá hay un punto que sí me parece que es importante detenerme, que es el manejo de la presión arterial, ¿sí? No es que el paciente esté hipertenso y no va a recibir tratamiento. Es una presión arterial que yo la traté, pero el paciente no logra descender la presión arterial. Es decir, es candidato a tratamiento, inicio con medicación antihipertensiva, le realizo bolos de labetalol, no responde, inicio una bomba de difusión continua, no responde, es decir, no desciende la presión arterial, lamentablemente esa persona que se excluye, ¿sí? Porque valores mayores a 185, 110 de presión arterial tienen riesgo de transformación hemorrágica. Entonces, los cuidados o las contraindicaciones para que el paciente reciba ese tratamiento están ajustados a esto, a que el paciente tenga una transformación hemorrágica, ¿sí? O que tenga una complicación que tranquilamente se podría haber evitado si se revisaban los criterios de exclusión. Entonces, con respecto a lo que es la preparación del fármaco, que es el objetivo de la charla de hoy, ¿sí? La idea de hoy es que podamos ver el tratamiento trombolítico, ¿sí? Tenemos dos tratamientos trombolíticos disponibles. Uno es el tratamiento con alteplasa y el otro es el tratamiento con tenecteplasa. Sí, el viejo conocido es el alteplasa, que seguramente varios de ustedes los tengan en sus instituciones. El alteplasa tiene una dosis, o sea, la dosis para tratar el evento cerebrovascular es de 0,9 miligramos por kilo, pero esta medicación no se administra toda junta, ¿sí? Voy a tener que realizar cálculos, unas cuentas, para poder calcular cuál es la dosis total que necesita recibir la persona y de esa dosis total, el 10% lo voy a administrar en un bolo endovenoso por un acceso venoso exclusivo y el 90% restante en una bomba de infusión continua durante 1 hora. Bien,
Esta medicación sí tiene dosis máxima, es decir, que como si bien es una dosis que se ajusta al peso, si el paciente pesa más de 100 kilos, la dosis máxima siempre va a ser de 90 miligramos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la presentación comercial? Ustedes van a encontrar una caja que tiene 4 frascos, 2 tienen polvo, 2 tienen líquido y además van a encontrar 2 cánulas de transferencia. ¿Para qué sirven estas cánulas de transferencia? Para pasar el líquido a donde está el polvo, ¿sí? Entonces, siempre antes de iniciar la preparación, o sea, la reconstitución del fármaco, es importante confirmar el diagnóstico, ¿sí? Es decir, si ustedes son los encargados de preparar la medicación, es importante que les confirmen el diagnóstico. Porque a veces pasa que el paciente está con sospecha de ACV, va al tomógrafo y en realidad lo que tenía era otra cosa. ¿Bien? Entonces la idea, ahí vi que el chat está activo, así que me gustaría que lo usemos para que pensemos un poquito este caso práctico que les traigo para poder calcular cuál es la dosis de alteplasa en un paciente que es candidato a trombólisis y que pesa 70 kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos necesito para poder calcular la dosis de alteplasa? Acá me sumo, Jime. Están Sí, pasando respuestas en el chat. Recién acaban de poner, a ver, necesito los kilos del paciente, el peso del paciente. muy bien, espectacular. El peso, listo, muy bien, lo Peso. tengo, porque pesa 70. Bueno, 70. acá han pasado también otros números, 630, eh, Muy sesenta y bien, tres ahí está. miligramos, 63, 63. Espectacular, muy bien. Es una regla de 3 simple. Y algo importante con esto es que hay que tomarse el tiempo para pasar la dosis correcta. Yo no puedo calcular al aire y decirme es más o menos 70, ¿sí? Porque es 0,9 miligramos por kilo, pero yo no le puedo administrar más dosis de lo que se recomienda, ¿sí? Porque tengo riesgo de una transformación hemorrágica. Entonces, esta medicación se tiene que ajustar la dosis al peso que tiene el paciente y el paciente debe recibir la dosis que dicen las guías. ¿Estamos? Ahí Wanda puso todo exactamente, el bolo, la dosis, infusión contigua, excelente. Entonces la idea es, o me interesa que se lleven esto. Ustedes piensen, a ustedes les va a llegar un paciente, estén en donde estén, en la central de emergencias, en la unidad ACV, en la terapia intensiva, donde van a tener que recibir al paciente, conectarlo, controlar sus signos vitales, controlar el NIH, controlar los accesos venosos. O sea, hay que realizarle muchas intervenciones al paciente y además hay que preparar la medicación. Y además tengo que sacar cuentas. Entonces es importante que como equipos, si bien esto es una indicación médica, nosotros también sepamos a saber, o sea, que nosotros sepamos de dónde viene el número de la dosis total. Entonces, por cada kilo es 0,9 miligramos. Si la persona pesa 70, son 63 miligramos. Es una regla de 3 simple. ¿Estamos? Entonces, como bien Dime, dijimos, disculpa sí, la interrupción, pero me parece que estaría bueno que lo respondas ahora para no perdernos el hilo. Justo iba a decir Eh, lo mismo. están preguntando cómo es que se diluye, si se diluye todo junto, si se diluye, se reconstituye, perdón, por separado, cómo se fracciona, cómo lo pasamos el bolo y cómo se pasa el resto de la infusión. Así que, perfecto. Lo tengo un poquito más adelante. perfecto, listo. Tengo unas Entonces, fotitos más adelante, porque lo primero que uno tiene que hacer antes de prepararlo es calcular la dosis, ¿sí? Siempre, siempre porque ustedes pueden usar 1 o 2 frascos. Entonces, ustedes van a tener esto, ¿no? Cada frasco tiene 50 miligramos y el otro frasco que tiene el líquido tiene 50 mililitros. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes realicen la reconstitución, que ahora les voy a mostrar unas imágenes,
van a tener 50 miligramos en 50 mililitros, o sea que por cada mililitro tienen un miligramo. ¿Bien? Pero no los quiero confundir porque después más adelante lo tengo con unas imágenes que siento que va a ser más simple. Lo que sí me parece importante aclarar que el alteplasa no se diluye con otra medicación, o sea, con solución fisiológica ni nada. Se administra directamente desde frasco a ampolla una vez que pasamos el líquido hacia donde está el polvo. ¿Sí? No se extravasa, es decir, no saco la medicación y la pongo en una solución fisiológica vacía, nada. ¿Sí? Se administra directamente desde el frasco a ampolla. Lo único que tenemos que hacer es reconstituir porque viene un polvo y un líquido, ¿sí? Entonces eso sí es algo que tenemos que unir, ¿sí? Que reconstituir. Entonces, ¿se administra el total de la dosis de manera completa? No, recién estaban ustedes dejándolo en el chat, porque yo de estos 63, que es la dosis total que va a recibir este paciente, el 10% lo voy a administrar en bolo en un minuto, ¿sí? Por el acceso venoso periférico exclusivo que le pusimos al paciente, y el 90% restante de ese total de dosis lo voy a administrar en infusión continua por una bomba. ¿Bien? Entonces, cuando yo realizo la cuenta para sacar el 10% de 63, me da 6,3 miligramos, que es lo mismo que 6,3 mililitros, porque se acuerdan que yo les había dicho que la relación, una vez que yo lo reconstituyo, me queda 1:1. Entonces, esto es igual a que yo diga 6 miligramos, 6 mililitros. Entonces, en este paciente, el bolo de alteplasa que le voy a administrar es de 6 mililitros, ¿sí? Por el acceso venoso. Una vez que termino de administrar el bolo de alteplasa por el acceso venoso, le inicio la bomba de infusión continua que va más lento, va en 1 hora, siempre usar bomba de infusión continua, y el volumen que le voy a pasar es de 57 miligramos. Es decir, que la bomba va a ir a 57 mililitros hora, porque pasa en 1 hora. Entonces, yo ahora les quería preguntar, ¿cuántos frascos ampollas voy a tener que reconstituir? Los leo ahí en el chat. Muy bien, 2. Entonces, por este motivo es que primero necesito saber la cuenta, necesito hacer la cuenta, porque yo necesito saber si voy a usar un frasco, si voy a usar 2 frascos. Ustedes piensen que por ahí, en el lugar donde ustedes trabajan, capaz que tienen un solo frasco y el resto está en farmacia, o farmacia les va a preguntar, bueno, ¿cuál es la dosis que necesitas administrarle? Entonces, es importante antes de preparar la medicación, saber cuánto va a ser la dosis que yo le voy a administrar. Y otro punto importante, el que prepara la medicación es el que lo administra, ¿sí? Porque ya sabe cómo lo preparó y nos quedamos ahí custodiando cómo se va infundiendo la medicación. ¿Bien? Porque vamos a tener que hacer un cambio de frascos y demás, ahora lo vamos a ir viendo. Todas estas cuentas que estuvimos viendo recién, que habremos tardado 5 minutos en hacerlo, vienen tablas, ¿sí? Tablas que nos ahorran este tiempo. Pero a veces las tablas no están disponibles y hay que sacar las cuentas. Pero sí me parece importante que si no las tienen, hagan captura de pantalla y puedan tener las tablas para que sea más rápido calcular cuánto es el 10% de la dosis del paciente, cuánto es el 90% restante, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, venimos acá, este paciente pesaba 70, la dosis total es 63, el bolo, o sea, el 10% es 6 y la dosis en infusión continua es de 57 mililitros hora. ¿Bien? Entonces esto nos ahorra tiempo, que es re importante en este punto porque sumado a todas las actividades que tenemos menos margen de error, ¿sí? Entonces la idea es buscar o tener herramientas en lo que logremos poder reducir el tiempo. Esta tabla se las muestro porque el bolo se puede hacer de manera manual, es decir, que ustedes extraen del frasco ampolla los 6 mililitros, o se puede programar la bomba de infusión para que el bolo pase por la bomba y después
continúe o sea, una vez que pasa la dosis del bolo, la bomba va a sonar, hacemos el cambio de la velocidad de infusión de la bomba de infusión y pasa el resto de la medicación en una hora. ¿Bien? Esto es el protocolo de mi servicio porque se tomó la decisión de que el bolo para el tratamiento de la CB se hace a través de la bomba. ¿Bien? Entonces, es importante que el equipo conozca cómo funciona la bomba, porque si la persona que va a administrar el alteplasa no sabe programar la bomba, eso también demora tiempo y también aumentamos el riesgo del error, ¿sí? La, mm, con el volumen, o sea, le podemos administrar medicación de más a la persona, ¿sí? Eso es algo que tenemos que estar atentos para poder evitarlo. Entonces, vamos a ver lo que es la preparación del frasco. Entonces, en primer lugar, va a ser importante calcular la dosis, ¿sí? Entonces, la dosis la vamos a calcular o por la tabla o haciendo la cuenta, ¿sí? 0,9 miligramos por kilo, le pregunto el peso del paciente, lo saco de la historia clínica, le pregunto al familiar o lo estimo si no tengo la posibilidad de poder conseguirlo por alguno de esos medios, ¿bien? Entonces, voy a usar la cánula de transferencia para poder pasar el líquido donde está el polvo. Bien, entonces, primero pincho el polvo, como ven, fíjense acá cómo está haciendo esta persona. Entonces, preparo la medicación, la mesada limpia, la mesada de enfermería, ¿sí? Donde nosotros preparamos la medicación habitualmente, no sobre el paciente, no sobre el aire, no sobre la mesita. Entonces, voy a sacar las tapas, ¿sí? Que protegen el abón de este frasco ampolla. Voy a pasar alcohol al 70 para desinfectar estos puertos de inyección y voy a sacar de esta cánula de transferencia, está en un paquete que está estéril y que tiene dos tapones. Primero saco un tapón, pincho el líquido y luego voy a pinchar el polvo. ¿Bien? Una vez que pincho el polvo, voy a proceder a girar. ¿Sí? Entonces giro y el líquido que estaba abajo va a pasar arriba y va a empezar a caer hacia donde está el polvo. Entonces, ¿tengo que batir para que se mezcle más rápido la solución? No, porque si yo bato se forma espuma y si se forma espuma voy a tener que esperar. La solución puede quedar clara e incolora o a veces queda un poquito amarilla pálida. Siempre va a ser importante que previo a la administración podamos inspeccionar visualmente la ausencia de partículas o de alguna coloración anormal. Verifiquen las fechas de vencimiento, también es algo muy importante. Y una vez que ustedes reconstituyan el líquido con el polvo, van a tener una solución de 1 miligramo por cada mililitro de RTPA. ¿Bien? O sea, la relación es 1:1, porque ustedes disolvieron 50 miligramos en 50 mililitros. Entonces, no hay que reconstituir con otras soluciones. No voy a diluir la medicación con otra solución, ni con 500 de solución fisiológica, con nada. Una vez que yo realicé la reconstitución, lo administro directamente desde el frasco ampolla. ¿Bien? No tiene canastita, porque no viene con nada para colgar. Hago la canastita con la cinta, ¿sí? Y directamente purgo el perfus de la bomba de infusión con la medicación, ¿sí? Entonces, en primer lugar, realizo el bolo del 10% de la dosis total del paciente en este acceso venoso exclusivo en 1 minuto, si es un bolo súper lento. Y el 90% luego lo voy a administrar por una bomba de infusión continua durante 1 hora. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de la conservación del fármaco. Con respecto a la estabilidad, el, el fármaco puede estar a temperatura ambiente sin reconstituir hasta los 30 grados. ¿Sí? Si superan los 30 grados, ahí sí se puede conservar en la heladera. Entonces, una vez que ustedes realicen la reconstitución, a veces puede pasar de que el frasco le sobre medicación, ¿sí? Entonces, algunas instituciones la descartan,
Pero sepan que se puede guardar puede estar 8 horas a temperatura ambiente y luego en heladera hasta las 24 horas. Una vez que cumple las 24 horas de haberse reconstituido, hay que descartarlo como cualquier otra medicación. Es importante que la heladera sea exclusiva para medicamentos, que haya un control diario de temperatura y no es necesario protegerlo de la luz, ¿sí? No es necesario. Siempre es importante que si ustedes van a dejar medicación que ya está reconstituida, porque la usaron en algún otro paciente, que tenga nombre, apellido, fecha, ¿sí? Y todos los datos necesarios para poder, para que el equipo sepa cuándo tiene que descargar esa medicación. ¿Bien? Acá hay una pregunta importante antes de seguir avanzando, que si se puede vaciar un frasco de 250 de solución fisiológica y recargar la dosis total en uno. No. O sea, la extravasación de la medicación es un riesgo que no se recomienda ni con esta medicación ni con ninguna otra medicación porque aumenta el riesgo de infección. O sea, ustedes tranquilamente pueden administrar los primeros 50 mililitros del frasco ampolla y ustedes van a ver que se vacía el frasco ampolla y queda medicación en la cámara de goteo. Entonces, cuando el frasco se vació, cambian frasco por frasco. ¿Bien? Porque la bomba va a seguir trabajando con el líquido que quede en la cámara de goteo. ¿Bien? Pero sí es importante, porque es algo que me lo han comentado en varias oportunidades, que el alteplasa no se trasvasa a otra solución más grande para dejar la dosis total de manera completa, ¿sí? No es una recomendación de esa medicación, ni de esta medicación, ni de ninguna por el riesgo de infección, ¿sí? Muy bien. Leo el chat a ver si quedó alguno. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante de qué pasa con la guía, ¿sí? Entonces, algo importante es, ustedes cuando realicen la infusión larga, así que es con la bomba, van a purgar el perfus de la bomba y una vez que finaliza la infusión, porque ustedes en la bomba van a tener que setear el volumen a administrar, el tiempo y el tiempo y les va a aparecer el volumen infundido. Entonces, ustedes no pueden usar cualquier perfus en las bombas. Entonces, cuando ustedes, cuando la bomba suena que pasó la dosis total que ustedes le dijeron que querían que pase, directamente desconectan el perfus y lo descartan, ¿sí? Lo que van a lavar es la llave de 3 vías si tiene un prolongador muy largo. Si es una llave de 3 vías corta, no hay problema. ¿Bien? Pero ustedes piensen que la bomba de infusión funciona de la siguiente manera. O sea, va a administrar la dosis que uno le dijo que quiere que pase. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo lavo el perfus con solución fisiológica que me quedó, le estoy administrando de 15 a 20 mililitros de más. ¿Bien? Porque ustedes piensen que el perfus ya lo purgaron con la medicación. Entonces, la bomba infundió hasta su extremo distal la dosis total que ustedes le dijeron que querían que pase. Y si ustedes además limpian ese perfus, están pasando medicación de más. ¿Bien? Entonces, la medicación que queda en el perfus la descarto. Lo único que sí tienen que lavar es la llave de 3 vías si tiene prolongador, porque la bomba de infusión no tiene control sobre lo que pasa después de su guía. ¿Está? O sea, la bomba de infusión tiene control sobre la guía. Por eso cada bomba de infusión tiene su guía. Porque la guía ya sabe cuánto volumen, o sea, la bomba ya sabe cuánto volumen tiene su guía. ¿Bien? Entonces, siempre es importante saber que en esta situación el paciente debe tener doble acceso venoso. Una es para administrar esta medicación de manera continua y por la otra es para tratar cualquier otra situación que se presente, como por ejemplo la hipertensión arterial. Entonces, el paciente puede estar por un acceso venoso
puede estar infundiendo un fármaco antihipertensivo y por el otro puede estar infundiéndose el alteplasa. Por eso es importante que la persona tenga estos dos accesos venosos periféricos. ¿Bien? Acá, Jime, están Sí, consultando justamente con qué se lava el prolongador y otra de las consultas es qué signos vitales se tienen en cuenta durante la perfusión, la infusión, perdón, y si en alguna situación hay que cortar esa infusión. bien. Las dos últimas preguntas las vamos a ver más adelante, porque las consideraciones son tantas para el Teplaza como para Tenecteplaza. Y otro punto importante, siempre los efectos secundarios también los vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver todo lo que es el cuidado de enfermería, ¿no? Eh, pero sí sepan que la medicación la vamos a lavar con lo que lavamos siempre los accesos venosos, que es solución fisiológica. ¿Sí? Siempre usamos, nunca vamos a lavar una vía con dextrosa. ¿Sí? No es la recomendación. O sea, siempre que tengan que lavar, el resto que quede en la llave de 3 vías va a ser con solución fisiológica. ¿Bien? Ahora vamos a ver las contraindicaciones y demás, porque hay muchas cosas que tienen que ver de los dos fármacos. ¿Bien? Entonces, avanzamos. Recién vimos Alteplaza, que es nuestro viejo conocido, es que el que posiblemente ustedes tengan en su centro, pero quiero contarles para aquellos que aún no saben que en diciembre del año pasado el ADMAT habilitó el ingreso de Tenecteplaza 25 miligramos en Argentina, ¿sí? Que ya está disponible, hay centros en Capital Federal que ya lo están usando y que tienen muy buena experiencia. Tenecteplasa también es un agente trombolítico que tiene la misma función que la alteplasa de meterse en la fibrina de este coágulo y generar la transformación al plasminógeno y con esta intención de poder desintegrar el trombo, pero el tenecteplasa es una forma modificada de alteplasa, ¿sí? Tiene 3 mutuaciones puntuales que tienen la intención de que la molécula sea más grande y además tenga una vida media prolongada. ¿Qué significa esto? Que Tenecteplasa tiene más tiempo de sobrevida o de vida media dentro del organismo, por ende sigue actuando por más tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la presentación comercial? Es este frasco ampolla, es esta caja y el frasco, nada más. Este frasco tiene un polvo liofilizado, ¿sí? Es polvito. Entonces nosotros lo vamos a tener que reconstituir con agua estéril para inyección. Ahora vamos a ver todo el proceso de reconstitución y demás, pero antes les quería contar algunas cosas. Entonces, vamos a ver con esta tabla algunas diferencias entre alteplasa y tenecteplasa. Tenecteplasa es lo que se viene. ¿Por qué? Porque su administración es muchísimo más fácil. ¿Saben por qué? Porque solamente es un bolo único que tarda de 5 a 10 segundos. Súper rápido. Solamente un bolo. ¿Bien? En cambio, el alteplasa, como bien estábamos charlando anteriormente, tenemos el bolo más esta infusión de 60 minutos. ¿Estamos? Entonces, la duración de la administración, Tenecteplasa es una única dosis en bolo. En cambio, la Tenecteplasa es más lenta porque tiene el bolo y la infusión. La vida media, Tenecteplasa tiene una vida media de 20 minutos. En cambio, Alteplasa solamente 5 minutos. Y la dosis de Tenecteplasa es de 0,25 miligramos por kilo. Y también tiene dosis máxima que es 25 miligramos, es decir, toda la ampolla. Entonces, si la persona pesa más de 100 kilos, se administra directamente la ampolla. ¿Bien? Y recuerden que Alteplasa la dosis es 0,9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos. ¿Bien? Se fueron haciendo diferentes estudios. Tenecteplasa ingresó a Argentina en diciembre del año pasado, pero es un fármaco que ya tiene varios estudios, no tantos como el Teplasa, pero tiene varios estudios que fueron estudiando la efectividad en el tratamiento del ACV.
se fueron realizando diferentes estudios con cuál era la dosis indicada o necesaria para poder tratar el ácido isquémico y se llegó a la conclusión de que la dosis recomendada era 0,25 miligramos por kilo. ¿Bien? Entonces, algo para que charlemos ahora, para que pensemos, es cómo administraríamos Tenecteplasa, ¿sí? Entonces, para poder realizar la administración de Tenecteplasa, el día que ustedes lo tengan disponible en su centro, siempre va a ser importante poder calcular cuál es la dosis que le voy a tener que administrar a la persona. ¿Bien? Entonces, en esta situación, el paciente pesa 75 kilos. ¿Qué cuenta puedo hacer? 0,25 miligramos por kilo y hago la regla de 3 simple. Bien, si por cada kilo es 0,25, si el paciente pesa 75x. Pero la dosis de Tenecteplasa tiene una tabla que viene por rango de peso, muchísimo más fácil. Bien, una tablita que tranquilamente la pueden tener pegada en la ladera en el protocolo de sustitución. Entonces, esta tabla lo que me muestra es el rango de peso del paciente y la dosis que tiene que administrarse. ¿Bien? Entonces, si el paciente, como vimos en el caso anterior, pesa 75 kilos, el rango estaría entre el rango de peso de 70 a 80, así que le administro 4 miligramos, que es igual a 20 miligramos. ¿Por qué? Porque voy a tener que reconstituir el Tenecteplasa, lo voy a tener que reconstituir con 5 mililitros de agua estéril para inyección. ¿Sí? Entonces, si yo lo reconstituyo con 5 mililitros de agua estéril para inyección, voy a tener por cada miligramo 1 mililitro. ¿Bien? Si yo reconstituyo con 5 miligramos, 5 mililitros, los 25 miligramos, tengo por cada mililitro 5 miligramos. Entonces acá no es lo mismo hablar que en mililitros que en miligramos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo preparo? Voy a agarrar la ampolla, le saco la tapa, voy a desinfectar la goma con alcohol, con un algodoncito con alcohol, cargo el agua estéril para inyección, los 5 mililitros en una jeringa de 5, coloco los 5 mililitros de agua estéril para inyección dentro del frasco de Tenecteplasa y realizo movimientos circulares. ¿Sí? Recuerden que si yo lo administro muy rápido o si lo bato, se forma espuma y si se forma espuma voy a tener que esperar. Una vez que la reconstitución está realizada de manera completa y la visualizo y está bien diluido el polvo con el líquido, voy a extraer la dosis que necesite el paciente. ¿Estamos? Que en este caso iba a ser 4 mililitros, que corresponden a 20 miligramos porque la reconstitución siempre es con 5 mililitros de agua estéril para inyección. ¿Bien? La realidad es que hay que usar agua estéril para inyección. Vieron que es una ampolla que viene color naranja y no se recomienda utilizar solución fisiológica porque puede alterar la proteína. ¿Bien? Entonces, lo más importante es usar agua estéril para inyección, que es la recomendación que se utiliza para todos los fármacos. ¿Sí? Vieron que el omeprazol también viene con su agua estéril para inyección y hay un montón de antibióticos que también vienen con ese agua. La realidad es que no es el agua estéril para inyección no es algo que genere mucho costo, que sea necesario reemplazarlo eh, por otro disolvente. ¿Bien? Ahí dejaron en YouTube un video para que puedan ver la preparación de Tenecteplasa, si alguno quiere hacerlo. Algo también importante es que esta medicación no viene con el disolvente, ¿sí? Alteplasa sí,
TNT Plaza solamente viene el frasco ampolla, ¿sí? Entonces, su institución debería comprar el agua estéril para inyección para poder realizar esta reconstitución. Bien, entonces, repasamos rápidamente TNT Plaza. TNT Plaza es un bolo único de 5 a 10 segundos. Se reconstituye con agua estéril para inyección con 5 mililitros y el cálculo de la dosis lo hacemos por la tabla de rango de peso, ¿sí? Entonces, si la persona pesa 75 kilos, me voy a la tabla y calculo la dosis que tiene que administrar la persona. Entonces, en esta situación, si ustedes tienen disponible TNT Plaza, con que la persona tenga un solo acceso venoso periférico y no, por ejemplo, no estén tratando la presión arterial de manera continua, directamente pueden administrar el TNT Plaza. Antes de administrar la medicación, confirmen que la vía está permeable, ¿sí? Que el acceso venoso periférico está permeable. Bien, siempre vamos a optar por un acceso venoso periférico. Ustedes piensen que este es un paciente que viene de la calle y yo no voy a andar perdiendo tiempo colocándole un acceso venoso central, ¿sí? Porque eso significa mayor intervención, mayor riesgo, mayor infección, mayor costo y además le tengo que hacer una radiografía de tórax. Perdí un montón de tiempo. Bien, entonces siempre un acceso venoso periférico y que esté permeable. ¿Estamos? Muy bien, continuamos. No sé si queda alguna duda de TNT Plaza. Acá hay surgieron al principio algunas dudas con la dosis. Creo que se confundieron con la dosis de RTPA. Bien, Y estaba preguntando también con qué se lava. Simplemente recordar que TNK es solamente un bolo. Así que en realidad no deberíamos necesitar lavarlo, o sea, no va a ir con una infusión posterior. exactamente. A veces lo que sucede es que si ustedes colocan una llave de 3 vías con prolongador, les va a quedar la medicación en el prolongador y van a tener que empujar con solución fisiológica, ¿sí? Lo que no se recomienda es la reconstitución del fármaco con solución fisiológica, pero una vez que ustedes lo reconstituyeron, sí pueden empujar la medicación para que llegue al torrente sanguíneo de la persona con solución fisiológica. Bien, por ahí eso no me había quedado claro. Y después, siempre acceso venoso exclusivo, ¿sí? Lo más importante que quiero que se queden, que por ahí es algo que confunden, es cuando yo reconstituyo, es decir, cuando voy a disolver ese polvo liofilizado, lo voy a hacer con agua estéril para inyección, ¿bien? Una vez que yo la reconstituí y lo estoy administrando en el paciente, si yo tengo un acceso una llave de 3 vías con un prolongador muy largo, lo voy a administrar y me va a quedar la medicación ahí. Entonces, a eso sí lo puedo empujar con solución fisiológica, ¿sí? O si la persona tenía un paralelo de solución fisiológica, ustedes lo abren para que barra y llegue al torrente sanguíneo el bolo de Tenecteplasa. ¿Bien? Pero recuerden que el bolo es único y que tardamos de 5 a 10 segundos en administrarlo. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a meternos en los cuidados de enfermería. Todo eso era solo preparación de la medicación. Voy a tratar de apurarme. No los quiero demorar, pero van surgiendo cosas que me parece que son importantes para que podamos charlar. Entonces, antes de la infusión, yo voy a controlar la presión arterial, al igual que todos los signos vitales, pero recuerden que yo no puedo iniciar la trombólisis endovenosa si el paciente está hipertenso, porque tengo riesgo a que sangre. ¿Estamos? Entonces, si la presión arterial supera los 185, 110 milímetros de mercurio, voy a iniciar a descender la presión arterial administrándole bolos de labetalol. De 10 a 20 miligramos, que es básicamente media ampolla o una ampolla, que eso se administra así directamente, cargamos la ampolla y lo administramos en bolo. Y si no disminuye, puedo realizar hasta 2 veces, o sea, puedo realizar hasta 2 ampollas. ¿Bien? Si veo que no alcanza a disminuir la presión arterial, puedo iniciar una bomba de infusión continua de labetalol. La realidad es que el labetalol
puede generar bradicardia y si el paciente está bradicárdico, puede usar nitroprusiato de sodio, pero recuerden que el nitroprusiato se administra solamente en infusión continua. ¿Bien? Entonces, si yo controlo la presión arterial, es decir, que el paciente logra descender la presión arterial o ya tenía valores inferiores a 185 o 110, inicio la función de RTPA o tenecteplasa. ¿Bien? Si en el transcurso de la infusión de alteplasa, que es más larga, se comienza a poner hipertenso, tengo el otro acceso venoso para tratar la presión arterial. ¿Bien? Entonces, durante y después de la infusión del RTPA, voy a mantener la tensión arterial menor a 180-105 milímetros de mercurio durante las primeras 24 horas. Y para esto voy a tener que ser insistente y voy a tener que controlar los signos vitales de manera frecuente. ¿Cada cuánto? Cada 15 minutos las primeras 2 horas, cada 30 minutos las 6 horas siguientes y cada hora durante las 6 horas siguientes, ¿sí? Control estricto de la presión arterial y obviamente reportar cualquier situación donde los valores sean superiores. Voy a tener que manejar y controlar durante todo el proceso y posterior de la infusión del RTPA, también la valoración neurológica, el Glasgow y la escala de NIH, cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos durante las 6 horas siguientes y por cada hora durante las 16 horas siguientes hasta completar las 24 horas. Bien. Voy a tener que vigilar signos de hemorragia cerebral. Si yo le administré al paciente un fármaco que tiene la función de destruir los coágulos. Entonces, hay una alteración en la coagulación y el paciente puede sangrar. Entonces, voy a vigilar que no tenga signos de hemorragia cerebral. O sea, hay riesgo de, no significa que eso suceda. Pero uno tiene que estar súper atento. Entonces, vamos a vamos a tener en cuenta si el paciente tiene disminución del nivel de la conciencia, si empeora o aumenta el déficit neurológico, si presenta cefalea intensa y brusca, si tiene una hipertensión arterial muy resistente, si presenta vómitos o dificultad para respirar, o sea, disnea. Bien, entonces todos estos puntos son muy importantes y si observo alguno de estos puntos, voy a avisar de manera urgente. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el paciente tenga efectos adversos, porque es una medicación y pueden aparecer. Estos efectos adversos están más relacionados a cuestiones de hemorragias, ¿sí? Hemorragia intracerebral, hemorragia faríngea, gastrointestinal, urogenital, o que tenga alguna hemorragia en algún lugar de punción, hematoma o hemorragia en algún lugar de inserción de catéter. Si ustedes estuvieron pinchándolo varias veces para colocar un acceso venoso, puede sangrar por esos puntitos de inserción o por donde le sacaron sangre. ¿Bien? Entonces, sean cuidadosos cuando están colocándole el acceso venoso al inicio. Muchos de estos puntos tienen que ver con alguna situación que ya tenía el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tenía varices esofágicas o si tenía alguna lesión en la mucosa gastrointestinal, entonces puede llegar a presentar alguna hemorragia gastrointestinal. Puede haber un shock cardiogénico, paro, reinfarto. Estas situaciones son súper extremas, pero también pueden suceder. Y hay otro punto muy importante que es el shock anafiláctico, ¿sí? Que es el angioedema orolingual. Es decir, la persona empieza a experimentar este edema en el labio que se puede trasladar a la parte de la lengua y esto empieza a generarle al paciente disnea, ¿sí? Sensación de falta de aire y voy a tener que iniciar el protocolo de shock anafiláctico. En cada institución se realiza de manera diferente. En algunos se utiliza adrenalina o betabetasona o hidrocortisona o Benadryl, ¿sí? Son diferentes fármacos, pero es importante contar con el protocolo de shock anafiláctico para poder tratar esta situación, porque si la persona puede terminar en un paro respiratorio y piensen que tenemos una vía aérea que está recontraedematizada, que va a ser muy difícil para poder intervenir. Entonces, posiblemente tenga que ir a una ventilación en check o una traqueostomía
de urgencia y bueno, son todas situaciones críticas. Entonces, yo estoy administrando un fármaco que tiene un beneficio espectacular, pero puede presentar algún efecto adverso, como cualquier otro fármaco, y va a ser importante que yo tenga el carro de urgencias cerca, preparado, completo, y estar atento a algunos signos de hemorragias o de hipertensión endocrinal que generen que yo tenga que trasladar al paciente hasta el tomógrafo para ver qué es lo que está sucediendo. Bien, entonces si se presenta algún efecto adverso, suspendo la infusión y aviso de manera urgente. Una vez nos pasó que se tuvo que suspender la infusión por una persona que se había sacado una muela y dentro de las contraindicaciones no está. Bien, entonces es muy importante tener una vigilancia estricta porque pueden aparecer estas cuestiones que suceden más allá de haber revisado los criterios de exclusión. Entonces, algunos cuidados posteriores a la administración de trombolíticos, el posicionamiento y la movilidad, cabecera elevada a 30-45 grados, no realizar movimientos bruscos, está contraindicada la posición de Trendelenburg porque aumenta la presión intracraniana y hay más riesgo de transformación hemorrágica, es decir, que se isquémicos, esa arteria que estaba tapada se termina rompiendo y hay una transformación hemorrágica. La persona tiene que tener reposo absoluto, al menos hasta las primeras 24 horas, donde se le va a hacer una tomografía control. Es importante vigilar el riesgo y evitar las caídas, porque este paciente puede sangrar si se cae o se lastima. Valorar el riesgo de caídas del paciente, es importante que pueda estar acompañado, trabajar con la familia, que las barandas estén elevadas, que el timbre esté al lado de la cama y que tenga medidas de compresión neumática hasta la TAC. Entonces, no le vamos a administrar ni anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios a esta persona que recibió tratamiento. Vamos a evitar la colocación de accesos vasculares, punciones arteriales, inyecciones, sondas y demás, porque tenemos más riesgo de que el paciente sangre, porque lo podemos traumatizar cuando nosotros estamos realizando el procedimiento. Obviamente que si la persona necesita realizarse un estudio de laboratorio por una situación en particular, porque hay otra situación que lo está descompensando, bueno, sí, ¿no? Pero lo ideal sería no intervenir al paciente en estas primeras 24 horas. Y siempre, pero siempre realizarle una prueba de dilución antes de iniciar la dieta. ¿Bien? Existen listas de verificación donde nos van acomodando o nos van recordando, perdón, cuáles son los cuidados que tenemos que tener con este paciente, que es lo que les fui comentando hasta ahora. Y nada, quería comentarle dos cositas de la trombectomía mecánica. La provincia de Buenos Aires no suele, o sea, son muy pocos los centros que tienen disponible trombectomía mecánica, pero sí me parece importante que sepan que también está este tratamiento disponible, que es un tratamiento que se realiza en hemodinamia a través de una punción arterial y a través de un catéter súper largo se llega hasta donde está la oclusión la oclusión del vaso y se retira el trombo. Bien, hubo muchos estudios de investigación, el Diffuse y el Down, y ellos estudiaron hasta cuánto era seguro poder realizar la trombectomía mecánica y se llegó a que hasta las 24 horas se podía realizar la trombectomía mecánica. Bien, ustedes me podrán decir, pero vos recién me acabas de decir de que primero de que una vez que se realiza la trombólisis endovenosa no le puedo realizar ninguna punción arterial. Bueno, eso también se estudió, ¿sí? Entonces se estudió de que era mejor y que había mejores resultados cuando la persona recibía primero la trombólisis endovenosa y luego se le realizaba la trombectomía mecánica, que era seguro y que el paciente tenía mejores resultados. ¿Por qué? Porque ustedes piensen lo siguiente. El paciente recibe el tratamiento fibrinolítico, el trombo se empieza a desmenuzar, se empieza a aflojar, se empieza a destruir y luego el hemodinamista, para él es más fácil poder retirar el trombo de manera completa. ¿Bien? Entonces, en estas situaciones se recomienda poder realizarle una trombólisis endovenosa y después la trombectomía mecánica y así terminar de completar el tratamiento. ¿Bien? Entonces,
¿Cuáles son los cuidados de enfermería post-tromectomía mecánica? Examen neurológico, control de signos vitales y diuresis, hidratarlo porque a ese paciente le van a pasar contraste y el contraste se elimina a través de la diuresis, así que va a ser importante hidratarlo y hacer el control de diuresis. Controlar el sitio de punción, pueden aparecer hematomas, lo podemos delimitar. Cuidado con que esté sangrando o tenga algún sangrado activo, así que vigílenlo, principalmente en la parte posterior, porque a veces sucede que el paciente al estar de cúbito supino, la sangre tiende a irse para la parte de atrás, para la parte posterior, y uno, si lo revisa rápido, no logra verlo. Un vendaje compresivo durante las primeras 24 horas, que evite flexionar la pierna donde se hizo la punción. Puede tener gota neumática en el miembro punzado luego de las 6 horas. Es importante controlar los pulsos del miembro inferior punzado y siempre, pero siempre educar al paciente y a la familia. Cuando nosotros detectamos hipotensión, fallas de bomba o inestabilidad en este paciente, va a ser importante que avisemos de manera urgente. Bien, entonces, por último, y ya para terminar, ¿qué sucede con aquellos pacientes que no son candidatos a ningún tratamiento? ¿Sí? Esto puede suceder porque el paciente llega fuera de ventana, es decir, que llega a las 6 horas del inicio de los síntomas y el centro no tiene la disponibilidad de realizarle la trombectomía mecánica o el paciente no cumple los criterios para realizarse la trombectomía mecánica. Bueno, ese paciente se interna y se estudia, ¿sí? Entonces, ¿dónde se interna? Puede ser sala general, terapia intermedia, unidad ACV, o en un sector del hospital que esté destinado a poder realizar esta prevención secundaria en este paciente, poder tratar los síntomas según el estado clínico que presenta el paciente, realizarle la dieta según los antecedentes y las comorbilidades. Siempre va a ser importante evaluar la dilución, realizar la protección gástrica, realizar un plan de hidratación con fluidos isotónicos, controlar la presión arterial. En estos pacientes uno es más permisivo y llega a tolerar presiones arteriales entre 100, hasta 220, 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque yo quiero más presión en ese cerebro para que la zona de penumbra isquémica esté más profundida. Bien, realizo control de glicemia, se le administra aspirineta 100 miligramos dentro de las primeras 48 horas con la intención de evitar que se formen nuevos trombos y además evita la progresión del coágulo que obstruyó la arteria. Importante considerar el inicio o el aumento de la dosis de estatina y se puede realizar tromboprofilaxis con botas neumáticas, heparina sódica o heparina de bajo peso molecular, según corresponda. Por último, complicaciones a nivel general, puede haber neumonía por broncoaspiración si no se evaluó la disfagia, puede haber transformación hemorrágica sintomática, que es estos signos que nosotros teníamos que vigilar, puede haber hipotensión o hipertensión arterial, si la hipotensión arterial genera hipoperfusión cerebral y aumenta el daño cerebral, y la hipertensión arterial genera riesgo de transformación hemorrágica. Puede haber hipoglucemia, hiperglucemia o hipertermia, tres factores de muy mal pronóstico. Puede haber edema cerebral, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Entonces, para concluir, es importante tener estrategias para reducir los tiempos intrahospitalarios y que el paciente pueda recibir el bolo dentro de los 60 minutos o antes de los 60 minutos de haber ingresado a la institución. ¿Sí? Esto se logra con la prenotificación desde el equipo prehospitalario, que el paciente una vez que ingresa al hospital vaya directamente al tomógrafo. Puedo no esperar el laboratorio si yo sé que el paciente no está anticoagulado y ya descarté la hipoglucemia, y teniendo mi bolso, mi stroke bag, puedo realizar el bolo en el tomógrafo. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahí me voy al chat. Gracias, Jime, por, por la excelente disertación que nos diste. Muchas de las cosas ya fuiste respondiendo. Sí, anoté algunas que habían quedado ahí un poco para resolver ahora. Aún una pregunta de las últimas que aparecieron.
en cuanto a que si por X razón se debe suspender la infusión en el RTPA, eh, si se puede volver a reiniciar, no, cómo manejar esa situación. Y hay varias preguntas con respecto a sonda nasogástrica, sonda vesical, si el acceso es periférico o central, que me parece Mm. que algo hemos dicho, pero podemos reforzar un poco algunos conceptos. Bien, con respecto a a todas estas intervenciones de sondas y demás, siempre es importante evaluarlo ni bien el paciente ingresa, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que es un paciente que viene con unas actividades de la vida diaria bastante dependientes, ¿sí? Un señor que vivía solo, que tenía andador y demás, bueno, es un paciente que yo voy a pensar en colocarle una sonda vesical o una sonda nasogástrica, ¿sí? Lo que es importante es no intervenir al paciente porque ustedes piensen que cuanto yo más lo intervenga, más riesgo de infección también tiene la persona. ¿Bien? Entonces, es muy importante la evaluación antes de iniciar el tratamiento trombolítico. ¿Sí? Si, por ejemplo, el paciente le llega a ustedes a la unidad eh, y ustedes consideran que es un señor que, che, no le colocaron la sonda vesical y a mí me parece que sí, bueno, la realidad es que queda más a criterio del equipo. Pero a mí lo que me interesa es que piensen es, o sea, actuar con criterio. O sea, este paciente necesita una sonda vesical, sí o no. Bien. Esa era una. Después, otra importantísima es lo del acceso venoso. Siempre lo más importante es colocar dos accesos venosos de gran calibre, uno en cada brazo. Si tienen la disponibilidad de usar o de tener tenecteplasa y van a realizar la administración con un solo acceso venoso, usamos el brazo no parético, ¿sí? ¿Por qué? Porque el brazo parético tiene alteración de la perfusión y si se infiltra ese acceso venoso, el paciente no va a poder avisarnos, ¿sí? No nos va a poder avisar que le duele. Pero en estas situaciones donde la persona necesita dos accesos venosos, como es en el alteplaza, vamos a usar uno en cada brazo. ¿Bien? El acceso venoso central no. Es un paciente que llega de la casa, que no esté internado. eh, bueno, el tratamiento es completamente diferente. Uno tarda mucho tiempo colocando un acceso venoso y además todo el riesgo. Y con un acceso venoso periférico se puede realizar el procedimiento sin complicaciones. Si tienen dificultad para colocar el acceso venoso, usen el ecógrafo, ¿sí? O llaman al enfermero que la tiene clara colocando accesos venosos, neonatología, pediatría, quirófano, sí, pidan ayuda. Es importante que lo hagan. Y después había otra Excelente. pregunta, que era lo del consentimiento, que pasó por Sí, ahí. también Algunas hubo. instituciones tienen que firmar consentimiento, pero sí me parece importante que sepan que esto es una recomendación 1A. Es como no administrar antibióticos a una sepsis. ¿Bien? Entonces, no necesitan consentimiento, de hecho, si esta práctica no se realiza, la familia sí los puede demandar. O sea, si es un paciente que es candidato a tratamiento, tiene que recibir el tratamiento. ¿Bien? Esté firme o no firme el consentimiento, porque es una decisión médica también. Siempre se habla de la familia, se habla con los riesgos y demás, esa comunicación siempre tiene que estar. Pero sí me parece importante que sepan que esto es una recomendación que tiene un nivel de evidencia altísimo. Excelente, Jimé. Están preguntando si podés compartir tus redes, tu Instagram, para tener luego acceso a charlas o posibles Sí. disertaciones que vos tengas. Con respecto a la grabación de esta charla, al finalizar, la vamos a poder compartir con ustedes mediante el doctor Tumino, para que la puedan descargarlo. Sí, lo importante es descargarla con el link porque tiene una duración de 90 días nomás y después ya se elimina la grabación. ¿Sí? Bueno, acá hay una última preguntita con respecto a los pacientes anticoagulados.
Mm. si se puede utilizar el tratamiento, no, que se debe tener en cuenta. Bueno, fue una pregunta que había salido también en la sesión anterior. La realidad es que en estas situaciones hay que pedir ayuda en expertos, hemoterapia, porque también depende mucho de qué tipo de coagulación, qué tipo de anticoagulante tome la persona. ¿Sí? Si es un anticoagulante directo y tienen la posibilidad de tener el antídoto, espectacular, pero no suele estar disponible. Entonces, lamentablemente, son pacientes que se terminan excluyendo del tratamiento porque tienen mucho riesgo de sangrado. Claro, exactamente. Bueno, después hay un comentario sobre streptokinasa. Mm. En general, solamente responder que para el tratamiento del ACV no se utiliza streptokinasa. Streptokinasa solo se utiliza para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que no pueda ser tratado con hemodinamia dentro de los 120 minutos de que sucedió el evento. Pero bueno, no es una medicación que esté utilizada en el ACV isquémico. Bien. Después había otra pregunta que era si hay otra sesión el martes que viene. Sí, había algunas preguntas con respecto a esto. No, fueron por el momento solo dos sesiones, la del martes pasado y esta es la última. Y bueno, luego ya puse en el chat el link a la grabación anterior y bueno, posteriormente compartiremos este segundo link de grabación. Bueno, lleno de felicitaciones para vos, Jime. Y bueno, si te parece, damos un cierre. Agradecemos a todos por su presencia y su conexión y luego podremos estar en contacto para más capacitaciones y seguir avanzando sobre el tratamiento de la CB. Completamente. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, feliz de encontrarnos. Hasta la próxima.